¿Cómo les va? ¿Cómo están? Henry aquí nuevamente. Hoy traigo otra frasecita, un frasezón traigo hoy, realmente power, muy poderoso. Es una frase reflexión de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo fue un médico psiquiatra, escritor y pensador chileno, que se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX en los ámbitos de la psicología transpersonal, psicología que amo y practico. La terapia gestal también fue parte de la vida de Claudio Naranjo y la integración entre la espiritualidad oriental y la ciencia occidental, ¿sí? A lo largo de su vida, Naranjo tejió un puente único entre el rigor científico de la psiquiatría y la profundidad de las tradiciones místicas. Su legado e impacto se sostienen principalmente sobre 4 pilares. 1. Desarrollador del eneagrama de la personalidad, los 9 egos o eneatipos, que también practico. Pionero en la psicología transpersonal y gestalt. Pionero en la investigación con psicodélicos. Y 4. Revolución de la educación en un programa llamado SAT, que revolucionó la mirada en la educación y que en muchas escuelas innovadoras como Montessori y Waldorf se ayornaron también con esta hermosa conciencia de Naranjo puesta al servicio de los demás, ¿sí? Con respecto a la educación, Naranjo decía: vivimos en una cultura que nos invita a mirar hacia afuera y nos anestesia para no mirar hacia adentro. La verdadera revolución es la de la conciencia, decía Naranjo, ¿sí? Falleció en California en 2019, dejó muchísimos libros y nada, un grande real de la conciencia, Naranjo, ¿sí? Bueno, Naranjo dijo algo muy fuerte, muy revolucionario, y lo voy a compartir con ustedes y lo voy a desmenuzar y analizar brevemente, por lo menos práctico, que no sea tan largo. Me gusta mucho todo esto porque siento que ayuda a entender muchísimo al ser y que se vuelve sanador cuando uno lo va integrando y procesando, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la psicología transpersonal, lo que es el diablo, la sombra, cuando se llama Satanás, no hablamos de un ser contrario a Dios, sino que se habla metafóricamente de partes oscuras o no reconocidas en uno, y lo no reconocido en uno, una de las definiciones de Satanás es contrario a Dios, habla que vamos a estar haciendo el mal de alguna manera u otra, ¿sí? Pero para la psicología transpersonal, aclaro, para los muy religiosos y fundamentalistas, no existe el diablo como tal, simplemente es una parte que tiene que ver con la dualidad que existe en el mundo, porque el universo del Dios de la vida está creado de forma dual, siempre 2 aspectos: noche, día, mujer, hombre, alfa, omega, arriba, abajo, adentro, afuera, morir, nacer, enfermedad, salud, reír, llorar, frío, calor, etc. ¿Sí? Todo está hecho de a 2, noche, día. El yin y yang lo representa. Bueno, esta frase tiene que ver con el autoconocimiento y con el conocerse a sí mismo, ¿sí? Y Naranjo dice así: el autoconocimiento no es un fenómeno puramente cognitivo. El autoconocimiento pasa por un proceso que es como un descenso a los infiernos que duele. Para reconocer cómo es uno, no tiene que reconocer que uno no es ese personaje ideal que cree ser cotidianamente, ese personaje que uno le muestra a los otros, ¿no? A los amigos, a los conocidos. Como es uno de verdad, se irá descubriendo poco a poco. El viaje del autoconocimiento pasa por encontrarse con la sombra, que es, digamos, lo pecaminoso, lo prohibido, lo asqueroso de cada ser. Y quien no se encuentra con su diablo dentro de uno mismo, todavía está a medio camino en este viaje interior de cada uno. Y todavía no ha viajado a lo profundo seriamente y se ha quedado en la superficie. Esto es un sopapo tremendo, porque cuando uno se va entendiendo, comprendiendo, analizando, conociendo, se va dando cuenta que tenemos miles de máscaras, que hemos generado máscaras para sobrevivir y para adaptarnos en esta sociocultura, en esta vida integrada con otras personas. La etimología de la palabra máscara
viene de... Bueno, hay dos etimologías. La más conocida es la de persona, que es personare en latín, y que significa máscara, justamente. Entonces creamos personajes para no desagradar, para no traicionar, para no traer problemas, para que nos quieran, nos mimen, nos apapachen, y terminamos generando personajes que después nos comen y perdemos la esencia, ¿no? Nos volvemos de alguna manera máscaras para ser aceptados y para que nos quieran. Y eso es una traición total a nuestra esencia ser, a nuestra ser esencia. Podemos separar los dos conceptos más conocidos en muchas filosofías y en la transpersonal, fundamentalmente en lo que es personalidad, que tiene que ver con la máscara, y esencia, que tiene que ver con el ser real y profundo. Hay también una filosofía que dicen que la esencia real está bajo muchas capas y que mientras más capas vaya retirando de ese ser, mientras más máscaras retire, más la esencia va a aflorar. Un ejemplo simple es, por ejemplo, una pareja que cuando se conocen están en máscaras, están en personajes, entonces todo es agradable, todo brilla, todo flow, y luego por ahí se casan o ya van a convivir y sale la esencia. Pero ahí dividamos la esencia en dos. Si la esencia no está trabajada, va a salir la esencia que tiene que ver con el temperamento y el carácter de la sombra no resuelta. La sombra es todo lo que ocultamos que no nos gusta del mundo, por ende ocultamos también lo que no nos gusta de nosotros y no se lo mostramos a la mayoría, solo lo mostramos en intimidad. Entonces una persona que no trabaja esa dualidad dentro, que no ha descendido a los infiernos, descender a los infiernos metafóricamente duele, porque es donde uno empieza a verse realmente como es, tiene que trabajar ese aspecto e integrar la sombra, ¿sí? Aquí puedo citar la otra frase de Gustav Jung, de Carl Gustav Jung, que dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su sombra. Sombra tenemos todos. La sombra, desde el análisis del self, no es mala, es necesaria y se ve como un aspecto neutro. Pero si lo separamos en nichos, en andariveles, la sombra tiene que ver con lo que es la oscuridad o metafóricamente el lobo, y la luz tiene que ver con metafóricamente una oveja. El ser humano no puede ser solo oveja porque las ovejas solas son muy tontas, los lobos solos son muy violentos y siniestros. El ser humano, cuando integra la oveja y el lobo, metafóricamente, está equilibrado. Una oveja muy oveja no va a saber poner límites, lo van a pasar por encima, la van a pasar por encima. Un lobo muy lobo va a dañar y lastimar a los demás, pero un lobo equilibrado va a saber poner límites y hacerse respetar e imponerse cuando sea necesario. Una oveja muy oveja va a ser muy insegura, muy introvertida. Un lobo muy lobo va a ser muy seguro, muy narcisista. Entonces el equilibrio entre la sombra y la luz hace que el ser humano se equilibre y deje de ser este personaje que no se conoce y que vive a través de máscaras para no ser descubierto realmente como es. Sombra tenemos todos, es todo lo que no nos gusta del mundo y no nos gusta de nosotros y lo que criticamos en los demás, y todo lo que critico en los demás mayormente, frecuentemente, es porque está en mí guardado, entonces lo critico afuera para disimular que lo tengo dentro, y me molesta mucho, mucho cuando alguien hace cosas que están o habitan en mí, pero no las tengo reconocidas. Así que el autoconocimiento es como un descenso a los infiernos que duele, y para conocerse uno tiene que descender a los infiernos y conocer el sótano, ¿sí? Imagínense que somos como un edificio de, no sé, 3, 4, 5 pisos, 10 pisos, y conocemos solo algunos pisos y solo algunas habitaciones aisladas que nos gusta conocer porque no nos dan miedo y porque nos da aplausos o nos reconocen. Es la imagen que vendo, ¿no? Es la zona de confort. Y no conozco el sótano, donde está la oscuridad. La oscuridad tiene que ver con el misterio, con lo oculto. La oscuridad tiene que ver con entender la muerte, con aceptarla. Tiene que ver con los aspectos que reprimo de mí, ¿no? Este típico caso del hombre que odia a los gays, o la mujer que odia a los gays, o a las gays, o a los homosexuales, y dentro probablemente tenga reprimido el gusto por un hombre, el hombre, o una mujer por la mujer.
Recuerden que nacemos asexuados, después llega la cultura y te impone qué es lo que tenés que hacer y con quién tenés que estar. Obvio que se procrea con una mujer y un hombre, y está muy bien, pero el amor no tiene sexo. Quien se deje fluir ahí puede, como me pasaba en antiguas culturas, se enamoraban del ser, no si era mujer u hombre. Obvio que para tener familia había que estar con una mujer. Y en un porcentaje muy alto se tiende a estar hombre y mujer. Pero el que no lo siente así está muy bien. Y que haga lo que sienta sin joder a nadie. Y los que critican muchísimo tienen su sombra no resuelta. Porque el otro tiene que hacer lo que sienta. Más allá de que vos hayas leído un libro y te haya dicho que está mal. O venga algún director, un pastor, un no sé quién a decirte que está mal. Eso es totalmente nefasto. Al otro se lo acepta porque si lo critico no estoy sano y no soy parte de Dios. Soy parte de una crítica constante y me volví una oveja de los pastores que me guían o de los guías quienes fueren, y mi lobo no se autocuestiona y no piensa por sí mismo, sino que sigue las ideas de otros que son prestadas y que si no las seguís te vas al infierno, que no existe, porque si Dios es amor no puede haber un infierno, pero sí el infierno existe dentro de tuyo porque la conciencia tiene que ver con el paraíso y el infierno, y estas metáforas existen dentro de uno. Mientras más te conozcas, mientras más entiendas y desterres verdades y conocimientos, más calma tendrás. Conócete y conocerás el universo y los dioses. Las máscaras solo mienten, pero andamos todos en la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vos bien? Y por dentro a veces estamos mal. Y encima estar mal, está mal, pareciera. Estar mal es normal en esta vida tan friki, tan rara, con una incertidumbre tan grande en muchas cosas. Somos un pedazo de roca que gira alrededor del Sol flotando en el sistema solar. Acá está todo más o menos bien, pero somos ínfimos y el sistema es infinito. Oh, cuántas cosas hay por preguntarse y por ser humilde. Somos unas cositas chiquititas en el universo y nos creemos a veces muy grandes, y el ego es tan grande. Y a veces la magnitud de los problemas es proporcional al tamaño del ego. Y el ego se lo maneja, se lo entrena, porque no está mal tener ego, todos tenemos ego. Y está bien que tengamos ego, hay una parte codificada en el cerebro que hace que tengamos ego, pero hay que domarlo, porque si no te doma y te convierte en un pelotudo, una pelotuda. Bueno, reflexión desde la psicología transpersonal, desde la Gestalt de Claudio Naranjo. Investíguenlo, busquen conocimiento, naveguen por eso, porque todo lo que nos da un poquito de incertidumbre, miedo y curiosidad, ahí hay tesoros para descubrir. Un abrazo grande. Hasta la próxima frase cita.